Sí. Muy buenas noches tengan todos, el Señor les bendiga. Es un gusto poder estar una vez más juntos y poder estudiar la palabra de nuestro Dios, analizar verdades que son importantes en los tiempos que estamos viviendo, tiempos de oscuridad, tiempos de confusión, tiempos de tinieblas, tiempos de la multiplicación de la maldad, como dice la palabra de Dios. Y sabemos que hoy más que nunca la iglesia debe estar guardándose, la iglesia debe estar firme y debemos estar consagrados a Dios, guardando nuestros corazones para poder permanecer en la voluntad del Señor. Me gustaría que pudiéramos abrir la Escritura en la carta a los Hebreos, en el capítulo número 2, en el versículo número 14. Hebreos capítulo 2, verso 14, dice la Escritura de la siguiente forma: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Vamos a orar y vamos a pedirle a Dios en esta noche que Él nos hable a través de su palabra. Padre, rogamos, Señor amado, por amor a tu nombre y por amor a tu Hijo Jesucristo, que puedas hablarnos, Señor, en esta reunión, Señor, y que tú puedas tratar con cada uno de nosotros, Señor, entendiendo y que podamos comprender los tiempos que vivimos, Señor, que podamos disponer nuestro corazón para escuchar y para estudiar tu palabra. En el nombre de Cristo Jesús. Amén. La carta a los Hebreos fue escrita por un hombre que hay un debate en cuanto a quién fue el autor de esta carta. Algunos afirman que fue Pablo, otros que fue Lucas, otros más que fue Bernabé. Finalmente sabemos que es una carta inspirada por el Espíritu Santo que está hablando a la iglesia y a un grupo de cristianos que habían salido del judaísmo. Por eso se le llama a los hebreos, porque eran personas que venían de esta sección, de este sector de personas que habían caminado en el judaísmo y ahora habían abrazado la fe cristiana. Y comienza aquí el autor de la carta a los Hebreos a hablar acerca del sacrificio de Jesús y dice: así que por cuanto los hijos participaron de carne y sangre, Él también participó de lo mismo, para destruir por medio de la muerte al que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo. Está hablando que a través de la muerte de Jesús, a través del sacrificio de Jesús, Él vino a destruir aquel que tenía el imperio de la muerte. Y se refiere al diablo, se refiere a Satanás. A través del sacrificio de Jesús, a través de su muerte, a través del pago que Él realizó por nosotros, a través de su muerte y su resurrección, Él vino a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte, esto es, al diablo, dice la Biblia. Y no solamente eso, sino, verso 15, de esta forma vino a librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y la muerte verdaderamente ha producido temor en medio de las civilizaciones, en medio de la sociedad humana, tanto que la gente busca entonces hacer algún tipo de tradiciones, rituales y actividades para venerar a la muerte, para quizá reconocer a la muerte, para poner en eminencia a la muerte o inclusive para adorar a la muerte.
Es decir, vemos el día de hoy muchas culturas, civilizaciones que han querido precisamente reverenciar la muerte. Y una de ellas es nuestra cultura mexicana, que tiene una fuerte práctica de veneración a la muerte. Se le llama la Santa Muerte, que de santa no tiene nada y tampoco debe ser venerada ni adorada. Pero vemos que mucha gente venera, adora a la muerte. Y precisamente en este fin de mes y a principios del mes que viene, hay varias celebraciones en las cuales la gente realiza sus ofrendas y pone sus velas y compra su alimento y erigen sus altares a los muertos o a la muerte y realizan diferentes tipos de ceremonias. Y no solo eso, sino que vemos que a nuestro alrededor como que empieza a respirarse un ambiente diferente, donde vemos luces multicolores en las casas y vemos telas de araña colgadas en los negocios y vemos fantasmas y brujas adornando diferentes hogares o tienditas, de tal forma que empieza a respirarse un ambiente diferente. No solo eso, sino que aún también en los centros comerciales notamos que hay un adorno, una presentación también distinta y diferente, porque es una época en la cual la gente está habituada a llevar a cabo actividades y tradiciones que no tienen ninguna raíz en la palabra de Dios. Y es importante que como cristianos podamos estar conscientes de esto, para que no seamos arrastrados, para que no caminemos igual que la gente que no conoce a Dios. Y dice la Escritura que Jesús vino al mundo y dio su vida para derrotar a aquel, para destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y efectivamente la muerte producía miedo, producía terror, producía zozobra en medio de la gente. Las personas no sabían qué había después de esta vida. Las personas no sabían qué les esperaba después de la muerte física. Y muchos de ellos por eso intentaban hacer algún tipo de pacto o de negociación con la muerte para poder tener quizá una cierta seguridad, una cierta tranquilidad. Pero la verdad es que estaban actuando de una forma errada. No solo eso, también es importante identificar que en nuestro país mucha gente que hace pacto con la muerte y venera a la Santa Muerte, así le llaman, que como lo hemos dicho, de santa no tiene nada, muchos de ellos lo hacen porque llevan vidas desordenadas, porque llevan vidas en las cuales practican diversos delitos, diversos pecados. Y te das cuenta que mucha gente que adora la muerte son personas que a la par utilizan estupefacientes, se alcoholizan, se drogan, roban, están atestados de tatuajes, se meten en problemas con la ley, en ocasiones tienen que parar en prisiones y luego salen para seguir delinquiendo, para seguir haciendo lo malo, pero traen colgada ahí la muerte y celebran ahí sus rituales y van delante de los altares que son ofrecidos a la muerte y ofrecen ahí sus rezos o traen sus ofrendas queriendo obtener el favor de la misma para poder continuar viviendo de una forma desordenada, de una forma incorrecta, de una forma apartada de los mandamientos de Dios. Dice la Biblia que Jesucristo vino hace 2000 años y cuando Él murió, Él vino a destruir a aquel que tenía el imperio de la muerte y librar a todos los que por el temor de la muerte estaban durante toda la vida sujetos a servidumbre. Y la realidad es que la muerte siempre ha traído temor, siempre ha traído miedo a la sociedad. Inclusive gente poderosa, gente rica, gente encumbrada, veían la muerte con miedo. ¿Por qué? Porque la muerte no respeta niveles socioeconómicos, la muerte no respeta credos, la muerte no respeta edades, la muerte puede llegar igual a un hombre anciano o a un adulto o a un joven o a un niño. Y mucho más ahora que estamos en una pandemia
Vemos que hay personas de diferentes estratos, de diferentes niveles socioeconómicos, de diferentes preparaciones académicas, gente profesionista, gente analfabeta, y ahí están acostados el uno al lado del otro, peleando con la muerte, porque finalmente la muerte no respeta absolutamente nada. Y por muchas edades y civilizaciones, la gente ha tenido miedo de la muerte, ha tenido miedo al más allá, a lo quizá extraño, a aquello que no se conoce, a lo desconocido. Pero finalmente, cuando Cristo vino a morir en la cruz del Calvario, Él vino a darnos una certeza, que después de la muerte nos espera la vida eterna. Es decir, a través de su sacrificio, hoy podemos tener la esperanza de la vida eterna. Hoy, a través del sacrificio de Jesucristo, podemos tener la certeza de que después de la muerte, si caminamos con Él, si confiamos en Él, si creemos en Él, si le obedecemos, si le amamos, pero sobre todo si confiamos que Él pagó por nosotros en la cruz del Calvario y llevó nuestros delitos, podemos tener la certeza de que después de esta vida nos está esperando la vida eterna. Y entonces podemos decir, como decía el apóstol Pablo, porque para mí el vivir es Cristo y el morir es ganancia. La muerte se ve como algo inclusive anhelable para aquellos que saben que después de la muerte verán a Cristo cara a cara. La muerte se transforma entonces en algo que, a pesar de que humanamente puede producir algún temor, en la fe en Cristo podemos tener una grande esperanza de que vamos a estar eternamente con Dios y que nos espera algo muy glorioso, muy hermoso, por lo cual podemos enfrentar este tipo de circunstancias de una forma diferente a cómo las enfrentan aquellas personas que no conocen a Dios. En el Evangelio de Lucas, en el capítulo 7, en el versículo número 11, Evangelio según Lucas, en el capítulo 7, en el verso 11, vemos un evento en la vida de Jesús a través del cual podemos entender cómo es que Él venció la muerte y cómo es que ni aún la muerte física puede frenar el poder de Dios, la manifestación de Dios y las bendiciones que Dios trae sobre las vidas de aquellos que confían en Él. Lucas capítulo 7, verso 11. Dice la Escritura: aconteció después que Él iba a la ciudad que se llama Naín, e iban con Él muchos de sus discípulos y una gran multitud. Cuando llegó cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Y cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo: no llores. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar, y lo dio a su madre, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. Y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Un evento en la vida de Jesús, un acontecimiento en el ministerio de Cristo. Jesús venía de haber sanado al siervo de un centurión. Él venía de haber hecho un milagro y haber sanado a un hombre que estaba en un estado de salud muy delicado, y Jesús lo restaura, Jesús lo sana, y de ahí dice la palabra de Dios que Él
viene acercándose a una ciudad llamada Naín. Una ciudad que, si la ubicamos geográficamente, quedaba aproximadamente a 8 kilómetros de la ciudad de Nazaret. El nombre Naín significa placentero y es una aldea de Galilea que queda muy cerca de la ciudad en la cual Jesús vivía, la ciudad de Nazaret. El día de hoy, este pueblo moderno se llama Naín, es decir, aún el día de hoy existe y tiene un nombre bastante similar al que se utilizaba en aquella época la viuda de esta población, Naín, que significa placentero. Jesús llegaba a esta ciudad y dice la palabra de Dios que iban con él muchos discípulos, caminando con él, gente que había sido convertida, gente que estaba caminando en obediencia, en santidad y en rectitud. Pero también le acompañaba una gran multitud, es decir, personas que venían y a lo mejor no eran discípulos, simplemente le seguían porque veían los milagros, porque veían el poder de Jesús, porque veían que enseñaba verdades de las cuales podían ellos comprender cosas que antes no entendían. Quizá buscaban algún tipo de bendición para sus vidas, algún milagro, alguna liberación, yo no lo sé, pero estaban los discípulos y aparte había una gran multitud. Vemos que la palabra de Dios hace una diferencia. Y aquí podemos preguntarnos, ¿de quién formas parte tú? ¿De la gran multitud que puede caminar cerca de Jesús? Y a lo mejor quiere ser bendecido por Él, quiere ver quizá el poder de Jesús en su vida, los milagros, aprender de Él y hasta allí. O podrías decir, yo soy más que eso, soy un discípulo de Jesús. ¿Quién es un discípulo de Jesús? Aquel que se ha arrepentido, aquel que ha creído en Jesucristo, aquel que ha confiado en la cruz de Cristo y hoy se esmera por caminar obedeciéndole, amándole y, como dice la palabra de Dios, dispuesto a negarse a sí mismo, dispuesto a tomar la cruz, a tener problemas, dificultades, críticas, oposiciones, señalamientos por ser cristiano, y aquel que le sigue a Él. Jesús dijo, si alguno quiere ser mi discípulo, niéguese a sí mismo, tome su cruz cada día y sígame. Camina detrás de mí, mira mi ejemplo y obedéceme. Camina siguiendo mis pisadas, mi ejemplo, las huellas que voy dejando durante mi caminata. Había dos multitudes, los discípulos y aquellos que simplemente le acompañaban cerca, pero quizá no había en ellos un compromiso. Y vuelvo a hacer la pregunta, ¿de qué grupo formas parte tú? ¿Podrías tú tener la certeza de que estás caminando con Dios o simplemente eres alguien que estás en medio de la multitud? Y dice la Biblia que cuando llegó, verso 12, cerca de la puerta de la ciudad, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de su madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Es decir, Jesús va llegando cerca de Naín y dice la palabra de Dios que de pronto viene otra multitud, una multitud que va saliendo en sentido opuesto. Y dice la Escritura que llevan a enterrar a un difunto. Alguien había muerto. Una multitud iba llena de victoria, de alabanzas, de alegría, porque venían de haber visto la manifestación de Dios obrando, salvando y sanando a un hombre que era el siervo de un centurión. Pero de pronto se topaban con otra multitud que venía en sentido opuesto. Y esta era una multitud que venía con tristeza, que venía con angustia, que venía con dolor, porque la muerte era lo que había impactado a aquellos que estaban en aquella procesión. ¿Qué había acontecido? Había muerto un joven. Un joven había muerto, había partido,
Pero no solamente había partido, sino que era hijo de una mujer que era viuda. Y era su hijo único. Aquí vemos varios datos importantes. Por un lado, un joven había muerto. Segundo lugar, era hijo de una viuda. Y era su único hijo. Aquí podemos entender un panorama muy especial. En primer lugar, era una mujer que se había quedado sin esposo, que se había quedado sola. No sabemos su edad, posiblemente tendría a lo mejor unos 40, 50 años y de pronto se quedaba sin marido, se quedaba desamparada y ahora estaba con su hijo único. Y ahora de pronto esta mujer perdía a su único hijo. Un joven que moría, un joven que partía. ¡Qué duelo tan grande! Cualquier pérdida representa un duelo. Cualquier pérdida representa un dolor al ver que un ser querido se va. Pero cuando es un ser querido que no se espera que muera, esto produce un mayor duelo. Voy a poner un ejemplo. Si de pronto se muere mi bisabuelo, que a lo mejor tenía 97 años de edad y que ya tenía 5 años que estaba agravándose y poniéndose delicado. Cuando él parte me va a doler mucho, voy a sufrir, pero finalmente estamos conscientes de que se va a ir, de que la edad representa un riesgo, de que la enfermedad que él tiene me indica que se está aproximando su partida. Y eso me lleva a tener un duelo anticipado, ¿sí? Pero si de pronto alguien ve la partida de un hijo joven, un hijo que quizá tenía planes, tenía metas, tenía proyectos de vida, quizá quería estudiar una carrera, quería casarse, quería quizá construir, quería viajar, quería quizá emprender un negocio y de pronto el hijo parte. Esto va a representar un duelo mucho más profundo. ¿Por qué? Porque la persona no tenía planes de que su hijo se fuera. Y aquí vemos una mujer que estaba viviendo un duelo, el duelo de su esposo. Y ahora se añadía, se le sumaba el duelo de su hijo y un hijo joven. Como tanatólogo puedo decirte que los duelos más profundos y más agudos que la gente enfrenta son los duelos que llegan cuando vienen muertes inesperadas. Y la muerte a veces no anuncia cuando llega. De cada 10 personas que mueren, 8 parten de forma inesperada, sin avisar. La muerte llega cuando había planes, cuando había proyectos, cuando había quizá algún tipo de actividades que se tenían programadas para el siguiente día, para la siguiente semana, para el siguiente mes, para el siguiente año. Y finalmente llega la muerte. De modo que es importante que podamos entender que debemos estar preparados cada día, porque en cualquier momento podemos partir. Pero sin duda alguna, una persona que parte, que muere, cuando no hay planes para ello, va a producir un duelo más profundo que alguien que parte cuando se está observando que hay características y condiciones que indican que es muy factible que pueda morir, que pueda partir. Repito, en este caso esta mujer había perdido a su esposo y le quedaba su hijo único, un joven. Y ahora este hijo único también moría y partía. ¿Cómo quedaba esta mujer? Quedaba totalmente sola. No tenía más hijos, ya no tenía esposo. Y si era una mujer mayor de edad, seguramente se sentía desamparada. ¿Por qué? Porque lo había perdido todo aquello que estaba cerca de ella. Si tú eres un papá, si tú eres una mamá, tú puedes entender lo que es perder un hijo. Es algo muy fuerte. Yo no sé si alguno de los presentes lo ha vivido, un servidor
sí lo experimentó, pero no solamente lo experimenté con un hijo que perdí, sino también lo he experimentado cuando los hijos que tengo actualmente han enfermado y ha venido el temor a perderlos. Y es algo muy fuerte, es algo muy duro, porque un padre llega a apreciar a sus hijos de tal forma que preferiría sufrir en lugar de ellos. Esta mujer la había perdido. Esta mujer había visto a su joven hijo partir. Y ahora esta profesión salía y dice la palabra de Dios, verso 12, he aquí que llevaban a enterrar a un difunto, hijo único de una madre, la cual era viuda, y había con ella mucha gente de la ciudad. Es decir, venía igualmente una gran procesión, pero una procesión donde había tristeza, una gran procesión donde había dolor, una gran procesión donde había congoja, una procesión donde seguramente había familiares, hermanos de la viuda, quizá primos, quizá vecinos, una gran multitud, y quizá muchos lloraban, muchos se lamentaban. La madre, nos dice la palabra de Dios, que ella estaba llorando. Había dolor, había duelo, había tristeza por la pérdida de su único hijo. Había con ella mucha gente de la ciudad. Verso 13. Cuando el Señor la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. La mujer lloraba. La mujer estaba destrozada por lo que estaba viviendo. Y Jesús le dice, no llores. Pero aquí dice la Escritura, cuando Jesús la vio, se compadeció de ella. ¿Qué podemos entender de Dios? Que tenemos un Dios que no es indiferente, tenemos un Dios que no es distante y que no está sin ningún tipo de preocupación con respecto a lo que enfrentamos, sino por el contrario, que es muy sensible a lo que estamos viviendo. Que nos mira y que sabe lo que estás pasando. Y cuando miró a esta mujer y la vio, se compadeció de ella y le dijo, no llores. Se compadeció de ella y le dijo, no llores. Es interesante, pero el término compasión que utiliza ahí la palabra de Dios nos habla de un dolor en las entrañas de Jesús. Nos habla de un sufrimiento profundo en las entrañas del Señor. Así es Dios. Dios es un Dios sensible y Dios es un Dios que se duele cuando ve a la gente llorar, cuando ve a la gente sufrir. Él sabe lo que estamos enfrentando. Él conoce nuestros problemas. Él conoce tus dificultades, Él conoce tus luchas, Él conoce tus miedos. Cada uno de los presentes estamos viviendo momentos particulares. Yo en lo personal, como esposo, como padre, como cabeza del hogar, como pastor, como ciudadano mexicano, enfrento muchas situaciones, inquietudes, preocupaciones, a veces miedos, a veces dudas. ¿Y sabes algo? Sé que tengo un Dios en los cielos que se compadece de mí y que está sensible a lo que yo estoy enfrentando. Y no solo eso, que no es indiferente a lo que yo vivo, sino por el contrario, que me mira y tiene compasión de mí y también de ti y de cada uno de nosotros. Tenemos un Dios que está muy sensible a lo que está pasando a su alrededor. Jesús no fue indiferente al dolor de esta mujer. Y es importante que entendamos que tenemos un Dios que es sensible al dolor humano. ¿Qué tan grandes somos en comparación con la creación? Somos nada. Somos algo tan insignificante. Somos algo tan pequeño comparativamente con una humanidad de cerca de, 8,000 millones de personas.
Somos algo tan pequeño a comparación de un globo terráqueo tan inmenso. Somos algo tan pequeño a comparación de un sistema solar donde hay varios planetas y un sol, una estrella inmensa. Somos tan pequeños a comparación de galaxias y un universo que ni siquiera el hombre sabe dónde termina. ¿Y sabes algo? A pesar de que somos tan pequeños, el Señor tiene compasión y el Señor nos mira y el Señor se preocupa de lo que estamos viviendo y de lo que estamos pasando. Y eso nos lleva a confiar en Dios, nos lleva a acercarnos a Él con confianza, nos lleva a mirarlo a Él de una forma entendiendo que no nos estamos acercando a un Dios distante, a un Dios ajeno, a un Dios indiferente, sino a un Dios que tiene cuidado de nosotros. Que como le hemos comentado antes, aún conoce la cantidad de cabellos que hay en nuestra cabeza. Y muchos podrían decir, ¿qué sentido tiene saber la cantidad de cabellos que tiene una persona en su cabeza? Pues quizá para algunos no es importante, pero para nosotros sí. Porque si Dios conoce la cantidad de cabellos que hay en cada cabeza, no sabrá los problemas que estamos viviendo. No sabrá nuestras luchas, no sabrá nuestras tentaciones, no conocerá nuestros miedos. No conocerá nuestras tribulaciones, las batallas que estamos librando a diario. Claro que las conoce, claro que las sabe. Y Él quiere que sepamos que Él es un Dios que está al pendiente de nuestras vidas. Dice la palabra que cuando Jesús miró a esta mujer, tuvo dolor en sus entrañas, tuvo compasión por ella. Y dice la palabra que le habló y le dijo: mujer, no llores, no llores. No quería que ella continuara sufriendo. A Dios no le gusta el sufrimiento humano. Y mucha gente el día de hoy está sufriendo, no porque Dios lo quiera. Mucha gente el día de hoy está sufriendo porque es la consecuencia de las malas decisiones que han tomado. Se casaron con un borracho, se casaron con un hombre que no tenía respeto a sus padres, se casaron con un hombre que le gustaba la droga y que le gustaba la vida desordenada, y ya luego casados con él, ahora anda de adúltero, sigue tomando, no provee, golpea a sus hijos, no hay dinero en la casa y dicen: ay Dios, ¿por qué me pasa esto? Ay, ¿por qué me castigas así? Y Dios dice: no te estoy castigando, simplemente es la consecuencia de la decisión que tú tomaste. Tú lo escogiste un borracho, una persona fornicaria, una persona que no me respetaba, una persona que andaba de antro en antro, de tardeada en tardeada, una persona que no trabajaba, que no era responsable, y ahora me dices que yo soy el culpable de tu sufrimiento. No me culpes de tus decisiones. ¿Cuánta gente el día de hoy quiere responsabilizar a Dios del sufrimiento que está viviendo la sociedad, que en muchos de los casos es el resultado de malas decisiones que el ser humano toma? Pero es cierto, puede haber sufrimiento que no sea culpa de uno, que sea responsabilidad de otros o de circunstancias. Bueno, hoy entendemos que tenemos un Dios que no le gusta ver a la gente sufrir. Y que cuando la gente se acerca a Él, es un Dios que interviene para poder ayudar a la gente en su sufrimiento, para poder apoyar a la gente y para poder sacarlos de su condición. Él le dijo a la mujer: no llores. Verso 14. Y acercándose, tocó el féretro, y los que lo llevaban se detuvieron, y dijo: joven, a ti te digo, levántate. Para los judíos, el tocar a un muerto representaba quedar inmundo. Los judíos no podían tocar un muerto porque si no, ceremonialmente eran contaminados. La gente no buscaba tener contacto con los muertos, más bien se alejaban de los muertos. Y si la gente estaba caminando cerca del féretro, lo hacían con cierta distancia para no caer en una inmundicia ceremonial.
Pero vemos que Jesús se topa con esa procesión que venía llorando, lamentando. Quizá había plañideras allí, que eran mujeres que contrataban para que pudieran levantar la voz y llorar, y que hubiera un duelo mucho mayor en medio de las personas de la familia, facilitar el duelo. Pero Jesús, al ver al joven que ha muerto, no solamente le dice a la mujer no llores, sino que se acerca al féretro y toca el féretro, toca el lugar donde está el muerto. ¿Cómo eran los féretros en aquella época? No eran como las cajas que tenemos el día de hoy, muy bonitas, elegantes, ahí con algunos adornos de metal y con algunos grabados y con una tapa que cierra y luego con una tapa intermedia que permite que se pueda ver al difunto en medio. Los féretros en el tiempo de Jesús eran simplemente cajas. Eran como cajones sin una tapa, en donde era acostada la persona que había perdido la vida. Es decir, era como un cajón largo que podía mirarse el muerto por encima. Y la gente llevaba al muerto, de modo que Jesús, al acercarse al féretro, pudo ver al joven y pudo ver que era un muchacho joven, porque él mismo al mirar al joven le dijo: joven, a ti te digo, levántate. Es decir, la gente podía ver al muerto. Y no solamente podía verlo, sino que estaba accesible a las personas que estaban a su alrededor. Y dice la palabra, verso 14, y acercándose, ¿quién? Jesús, tocó el féretro. Jesús tocó al muerto, Jesús tocó al joven, Jesús tocó el féretro y le dijo al joven: joven, a ti te digo, levántate. Amado, Jesucristo tiene poder y tiene poder sobre la muerte. La muerte había hecho estragos en esta familia. La muerte había hecho estragos en el esposo de la mujer. La muerte había hecho estragos ahora en su hijo joven. La muerte había traído gran dolor en medio de la comunidad. Pero vemos cómo el poder de Jesucristo puede revertir lo que hace la muerte. Vivimos tiempos de pandemia, donde mucha gente está muriendo. México ocupa, si no estoy mal, el 4º lugar a nivel mundial en cantidad de muertos. Mucha gente está muriendo y las estadísticas están por debajo de la realidad. Es decir, los números que tienen identificadas las autoridades son números que están por debajo de lo que realmente está aconteciendo en nuestro país. Mucha gente está muriendo. Y yo estoy seguro de que aquí en medio de nosotros hay personas, familiares, amigos, vecinos, conocidos, que han partido en esta pandemia, en estos 8 meses que llevamos de pandemia, y que han partido, ya no están. Personas de diferentes edades, personas de diferentes estratos, que el día de hoy ya no están, porque este virus acabó con sus vidas. Amado, hoy estamos viviendo un momento similar, donde la muerte está haciendo estragos, donde la muerte está trayendo dolor, donde la muerte está trayendo tristeza en medio de la sociedad, donde hay un ambiente de muerte, precisamente por todo lo que está aconteciendo a nuestro alrededor. La pregunta es: ¿permitiremos que en medio de nosotros esté Jesús? Para que así como esa procesión de la vida se topó con la procesión de la muerte, podamos traer una esperanza a aquellos que están sufriendo en medio de esta circunstancia y de esta situación que enfrentamos. Amado, Jesús tiene todo el poder para contrarrestar lo que produce la muerte. Jesús tiene todo el poder para poder contrarrestar la afectación y el daño que genera la muerte. La muerte el día de hoy está destruyendo, pero Jesús, aún en medio de la pandemia, está salvando a muchas vidas. Y quiero decirte algo. Hemos platicado con personas que se dedican a atender a enfermos de coronavirus.
Y comentan que muchas de las personas que están infectadas de este virus están buscando a Dios y están con una actitud de receptividad ante el Evangelio. Están hambrientos, tienen un corazón con tierra fértil, quieren escuchar de la palabra. Qué importante es que podamos estar conscientes de ello para que podamos igualmente nosotros ser portavoces de las buenas nuevas y llevar a la gente a tener una palabra de esperanza ante la muerte que está afectando a la humanidad. Jesús se detuvo, se acercó y tocó el féretro y le dijo al muchacho: joven, a ti te digo, levántate. Verso 15. Entonces se incorporó el que había muerto y comenzó a hablar y lo dio a su madre. Aquel que había muerto, aquel que estaba muerto, aquel que había sido afectado por la muerte, de pronto se levanta y comienza a hablar. Imaginémonos la escena, la gente en la procesión, la gente caminando, la gente llorando, la viuda derramando lágrimas, y Jesús le dice: no llores, mujer, y toque el féretro, y en ese momento el joven se levanta. ¿Qué reacción habrá habido? Debe haber sido un momento espectacular. Cuando el joven difunto se levanta y comienza a hablar, ¿qué habrá dicho? Yo no sé. A lo mejor comenzó a decir: gracias, Señor, gloria a Dios, yo vi algo, estuve en aquel lugar. ¿Qué habrá dicho? No sabemos, pero seguramente aquel joven enfrentó la muerte y podía testificar que hay vida después de esta vida. Como tanta gente el día de hoy que ha muerto clínicamente y de pronto de una forma milagrosa regresan a la vida y testifican diciendo: yo continuaba consciente, yo continuaba viendo mi cuerpo, yo veía a la gente llorando, me fui por un túnel, vi una película de mi vida, llegué a un lugar hermoso, no se me permitió pasar, oí una voz que me dijo: regresa porque tienes una misión que cumplir. Y la gente regresa y testifica que hay vida después de esta vida. ¿Qué habrá dicho este joven? No lo sabemos, pero en la tanatología se sabe que mucha gente que ha regresado de la muerte después de no haber tenido signos vitales, hablan y testifican que hay vida después de esta vida. Y esto nos anima para que nos esforcemos a seguir adelante, perseverando, obedeciendo, confiando, sabiendo que hay una razón que justifica que podamos caminar con Dios, sabiendo que vale la pena que caminemos agradando al Señor, confiando en Él, obedeciéndole a Él. Este joven se levantó y comenzó a hablar, y Jesús lo dio a su madre, lo entregó a su mamá. Y dice la palabra, verso 16, y todos tuvieron miedo y glorificaban a Dios diciendo: un gran profeta se ha levantado entre nosotros y Dios ha visitado a su pueblo. ¿Qué tuvieron? Miedo. Un miedo, ¿por qué? Porque vieron que había delante de ellos alguien que tenía el poder para vencer a la muerte, que tenía el poder para levantar a los muertos, que tenía el poder para decirle a alguien que estaba inerte: vive, y vivió. Amado, yo quiero decirte algo. Todos los presentes un día estuvimos igual, perdidos, muertos espiritualmente, sin Dios, porque alguien que está viviendo en pecado está muerto en sus delitos y pecados, muerto en amarguras, muerto en inmoralidades, muerto en vicios, muerto en idolatrías, muerto en robos, muerto en diferentes pecados. Todos venimos de una historia de pecado, una historia de muerte. Todos venimos de un pasado en el cual caminamos como enemigos lejos de Dios, y aún quizá haya gente que el día de hoy esté caminando lejos de Dios, haciendo lo malo, pecando, desobedeciendo. ¿Cómo ve Dios a esa persona? Lo ve muerto, muerto espiritualmente. Y así como Jesús restauró a este joven y le dijo: joven, a ti te digo, levántate, el día de hoy el Señor puede igualmente traer vida espiritual a aquel que se arrepiente, aquel que le pide perdón a Dios
y aquel que se levanta para caminar de una forma diferente, obedeciendo al Señor. Y así como Jesús le dijo a este joven, joven, a ti te digo, levántate. El día de hoy Jesucristo lo sigue diciendo, joven, a ti te digo, levántate. Arrepiéntete, conviértete, entrégate a mí, obedéceme, ámame. Y hoy nos sigue hablando el Señor Jesús. Y tiene el mismo poder para de la muerte producir vida y restaurar a aquel que está perdido en sus pecados y en sus maldades. ¿Sabes algo? El pecado es tan destructivo que puede llevar a las personas a sentirse que ya no hay más esperanza, que ya no hay nada más que hacer, que no hay razón para esforzarse, que ya todo está perdido, que ya no vale la pena tocar fondo y sentir que ya no hay una salida. Y la gente llega a pensar quizá en quitarse la vida, en drogarse, en escapar quizá en el vicio para huir de la realidad. Yo te digo algo, Jesucristo puede dar vida. Jesucristo puede cambiar, Jesucristo puede restaurar, y el poder que tenía el día de ayer Jesús para decir, joven, a ti te digo, levántate, lo sigue teniendo el día de hoy para poder restaurar, para poder dar vida, para poder perdonar pecados y para poder darnos una oportunidad de vida eterna. Jesús le dijo, joven, a ti te digo, levántate. Y el que había estado muerto revivió y lo dio a su madre. Amado, esto es lo que Jesús sigue haciendo el día de hoy, pero ¿en quiénes? En aquellos que se acercan a Él con un corazón necesitado, con un corazón sincero, con un corazón confiado, con un corazón entendiendo que tenemos un Dios todopoderoso, un Dios que puede dar vida a los muertos, un Dios que puede perdonar pecados y un Dios que tiene poder para contrarrestar todo el daño que produce el pecado y la muerte. Y de pronto vemos el encuentro de dos procesiones. Una procesión de la vida, y delante de él iba el autor de la vida. Venía Jesucristo, aquel que dijo, yo soy el camino, la verdad y la vida, el autor de la vida. Y la procesión venía en alegría, en gozo, porque Jesús liberaba y Jesús sanaba y Jesús predicaba el evangelio y perdonaba pecados, y Jesús limpiaba a los leprosos, y Jesús le daba libertad a los endemoniados, y venía la gente en medio de la alegría. Y de pronto se toparon con una procesión que venía en sentido opuesto, afectada por la muerte. Lloraban, lamentaban, estaban en duelo, había confusión, había desesperanza, había quizá pensamientos totalmente inapropiados en esta mujer que había perdido a su esposo y ahora a su hijo. Y de pronto las dos procesiones se topan una con la otra. ¿Y qué acontece? Que el autor de la vida impacta a la procesión que venía influenciada por la muerte, y de pronto de esas dos procesiones se transforma en una sola procesión donde todos le dan la gloria a Dios y reconocen y dicen, Dios ha visitado a su pueblo. Y es una realidad. ¿Quién es Jesús? Jesús es Dios. Si ponemos por favor otra vez el versículo número 16, Lucas 7:16, dice al final, y Dios ha visitado a su pueblo. Dios ha visitado a su pueblo. Es decir, ellos reconocían que se había dado una visitación de Dios, y efectivamente Dios estaba en medio de ellos, pues Jesús es Emmanuel, Dios con nosotros. Ahí estaba Dios visitando a su pueblo. Y efectivamente, verdaderamente, estaban en lo cierto. Dios estaba visitando
a su pueblo. Dios hecho hombre estaba caminando en medio de Naín y estaba impactando una vida, y no solamente a la vida de este joven, sino estaba impactando a toda esa multitud que venía llorando y lamentándose, y aún a aquella multitud que venía con Jesús les producía más fe, más esperanza y más confianza en el poder y en la bondad de Dios. Verso 17: y se extendió la fama de él por toda Judea y por toda la región de alrededor. Amado, Jesús quiere que le conozcan. Y aquí vemos cómo la fama de Jesús corrió y la gente sabía de él, la gente oía de él. Y así el Señor quiere que a través de nuestras vidas podamos testificar y podamos hablar del autor, el autor de la vida. Aun cuando afuera haya tradiciones paganas, celebraciones que no tienen ningún tipo de fundamento y base en la palabra de Dios. Aun cuando en el exterior haya personas que realicen todo tipo de actividades y de rituales que van en contra de la Escritura, que nosotros podamos poner los ojos en Cristo Jesús, que nosotros podamos predicar las buenas nuevas, que podamos predicar el Evangelio y que podamos hablar que hoy, el día de hoy, el autor de la vida, Jesucristo, sigue dándole al ser humano una esperanza de vida, independientemente de la historia de la cual las personas provengan. Amados, no participemos en rituales y tradiciones que no agradan a Dios. No participemos en festividades que no tienen ningún tipo de fundamento bíblico y por el contrario llevan a nuestros jóvenes, a nuestros hijos a estar participando en obras infructuosas de las tinieblas. No participemos en cosas que no son agradables y que van en contra de los principios escriturales que Dios nos ha dejado. Más bien, obedezcamos a Dios, honremos a Dios, busquemos a Dios, creamos en Él, agrademos a Dios, confiemos en Él y testifiquemos que hay alguien que venció a la muerte, que se llama Jesucristo. Con su muerte, Él destruyó al diablo, al que tenía el imperio de la muerte, y quitó el temor de la muerte en medio de sus hijos. Pero no solamente eso, sino que al tercer día, nuestro Salvador se levantó victorioso de la muerte y resucitó. Y nuestro Salvador vive. Y porque vive Él, podemos tener confianza de que viviremos mañana. Y porque vive Él y porque Él resucitó, podemos tener la certeza de que un día también nos resucitará para que estemos eternamente con Él. Y Él dio su vida por pagar por nuestros pecados, por pagar por nuestros delitos, de modo que si hay arrepentimiento en nuestra vida, si hay un abandono del pecado y una confianza en lo que Él hizo en la cruz del Calvario, hoy podemos tener la certeza de que un día Él nos llevará a la eternidad para que estemos con Él para siempre. No veneramos a la muerte. No celebramos a la muerte. No ofrendamos a la muerte ni a los muertos. Adoramos al que vive. Adoramos al autor de la vida. Adoramos al que vive y reina. Adoramos a Jesucristo, aquel que con su muerte y con su resurrección destruyó a aquel que tenía el imperio de la muerte. Esto es al diablo. Y nos ha dado el día de hoy una esperanza de vida eterna. Amados, que podamos permanecer arraigados en Cristo Jesús, que podamos caminar en la procesión en la cual Jesucristo va al frente como pastor, guiándonos, dirigiéndonos y llevándonos a confiar y a creer en Él. Y no permitamos que la procesión de este mundo
que va influenciada por la muerte, por el pecado, por la desesperanza, afecte nuestras vidas y nos lleve a la depresión, a la tristeza, a la muerte, a la desesperanza. Jesucristo está en medio de nosotros y Jesucristo hoy nos dice: el ladrón vino para robar, para hurtar, para destruir, para matar, pero yo he venido para que tengas vida y para que la tengas en abundancia. Esto es lo que Jesús quiere en cada uno de nosotros, que podamos tener vida hoy y el día de mañana, la vida eterna. ¿Por qué no cerramos nuestros ojos un momento y meditamos ahí en nuestro lugar? No permitamos que todas esas tradiciones, que todo esto que el día de hoy está permeando la sociedad venga a afectar nuestras vidas. No participemos de las obras infructuosas de las tinieblas, sino más bien hemos de reprenderlas. No amemos las cosas que hay en el mundo y que hace el mundo, porque el que ama lo que hace el mundo, el amor del Padre no está en él, y el mundo pasa y sus deseos, pero el que hace la voluntad de Dios permanece para siempre. No participemos en celebraciones que veneran a la muerte, que respetan a la muerte, que ofrendan a la muerte o a los muertos. Más bien adoremos al que vive y reina por los siglos de los siglos, y al que dio su vida y resucitó, y cuya tumba está vacía, y que hoy podemos confiar en Él, y porque Él vive podemos vivir mañana, y porque Él dio su vida por nosotros podemos confiar que podemos tener esperanza de la eternidad, porque tenemos un Dios que está vivo, y Dios, nuestro Dios, no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y aun aquellos que han muerto en Cristo Jesús no están muertos, hoy viven en la presencia de Dios, porque nuestro Dios no es un Dios de muertos, es un Dios de vivos. Y Él mismo dijo: yo soy la resurrección y la vida, el que cree en mí, aunque esté muerto, vivirá, y el que vive y cree en mí no morirá eternamente. Esta es la confianza que tenemos, que podamos permanecer en Cristo, que podamos caminar en su voluntad, que podamos confiar en Él, que podamos obedecer sus mandamientos, que podamos depositar nuestra confianza en que Él dio su vida por nosotros, Él derramó su sangre por nosotros, Él pagó por nuestros pecados y al tercer día se levantó victorioso de la muerte y su tumba está vacía, y porque Él vive podemos confiar que mañana viviremos y que hoy podemos tener también vida eterna en nosotros. Ahí en tu lugar, agradécele a Dios por su fidelidad y por su amor. Gracias, Padre, por tu palabra. Gracias, Dios, porque tú nos instruyes y nos hablas, Señor. Y gracias, Padre.